Un saludo a todos este Pentecostés. Soy el Padre Juan Cristóbal Beitía, capellán de Techo, para acompañarlos en esta celebración que es la fiesta del Espíritu Santo. Lo primero que quiero proponerles es que puedan ustedes buscar quizás en internet la secuencia del Espíritu Santo, que es una hermosa composición muy antigua en la historia de la Iglesia y que se lee antes del Evangelio durante esta celebración eucarística. Y que vayan pudiendo meditar algunas de las frases que están ahí, quizá con una pregunta. ¿Cuál de estas frases es la que hoy día es más significativa para mí, en este momento en el que estoy viviendo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo podría hacer en mi vida en el momento presente? ¿Qué podría hacer el Espíritu Santo hoy en mí? En esto que estoy viviendo, compartiendo con mi familia en estos días de encierro de coronavirus. Los invito a buscarla, a leerla con lentitud y los que puedan también, quizá en sus múltiples versiones cantadas. Da para meditar, da para rezar con profundidad y lentitud. Lo segundo, paso a comentarles un poco del Evangelio del día de hoy, este Evangelio de San Juan, al final del capítulo 20, donde el Señor aparece resucitado, y en este Evangelio de Juan la resurrección y el don del Espíritu van juntos. El Señor resucitado lo primero que hace es soplar el Espíritu sobre la comunidad. Reciban el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre la paz del encierro y la paz del envío. Siempre aislarnos, aunque sea en este caso de la comunidad por temor a los judíos, es una tentación. El encierro siempre es una tentación y nos da una sensación de falsa paz. Una paz que evita al prójimo no puede ser verdadera porque no hemos sido hechos para la soledad, sino para la complementariedad. El Espíritu Santo siempre empuja al encuentro con el otro. Todos esos espiritualismos aislacionistas que te sacan de la realidad o que te sacan del encuentro con el prójimo no son de Dios. Es cierto que a veces necesitamos nosotros momentos de silencio, de soledad, para el encuentro con Dios. Pero desde ahí, volver al pueblo, como Moisés, que sube a la montaña para encontrarse con Yahvé, pero baja a su pueblo con la buena noticia de ese encuentro. La falsa paz, en este caso de los discípulos, está conducida por el miedo. No dejamos que los demás cuestionen nuestra vida porque nos desestabilizan, o evitamos que nos inviten a algo nuevo porque significa apostar. Esa falsa paz de quedarnos siempre en el statu quo. Pero, a pesar de nuestros encierros, nuestros cerrojos y nuestras fortalezas, el Espíritu se las arregla siempre para entrar. ¿A quién está dispuesto a abrirle el corazón? En el Nuevo Testamento el Espíritu se hace presente en discípulos que están siempre en movimiento. Lo vemos después en el libro de los Hechos, donde se están moviendo. Los discípulos, cuando traen preguntas, el Espíritu Santo está ahí para contestar, para dar claridad. Los discípulos que traen desafíos, el Espíritu Santo está ahí para animar. Los discípulos, cuando no lo tienen claro, el Espíritu Santo muestra un camino. En este tiempo de la Iglesia necesitamos que nos aclaren las preguntas que tenemos, que nos impulsen y nos animen en los desafíos y que nos muestren la claridad de por dónde avanzar como iglesia, como país, como humanidad. Vemos a lo largo de la historia de la Iglesia cómo los santos han sido mujeres y hombres con preguntas y que por eso acuden a Dios y por eso el Espíritu Santo los toca y los inspira. La inspiración es el modo de actuar del Espíritu de Dios. Por otra parte, otro punto que puede ser interesante es que la presencia del Espíritu se da en la comunidad. El Espíritu es el vínculo de los cristianos, es quien nos abre al encuentro con otros. La fe sucede en comunidad, es entregada y recibida en un intercambio fecundo de nuestras experiencias. Cuando nos sentamos en comunidad y compartimos nuestras experiencias, es el Espíritu el que nos mantiene unidos. El Espíritu tiene su lugar en la comunicación.
cuando intercambiamos lo que somos, nuestras intuiciones, lo que tenemos, lo que hemos vivido, ahí se empieza a ser fecundo, cuando el Espíritu te invita a entregar y a recibir. No tiene nada que ver con esas visiones individualistas de la espiritualidad como volcada sobre sí mismo. El Espíritu es el que permite el vínculo también entre lo diverso, diversidad de ideologías, de culturas, de edades, de idiomas, de talentos, de perspectivas. El Espíritu Santo hace que la diversidad se transforme en comunidad. El Espíritu abre para que esa diversidad se transforme en comunidad. El futuro de la humanidad en este sentido o es espiritual o simplemente no será. El Espíritu nos abre, el Espíritu nos hace encontrarnos. El Espíritu es el amor, no en el sentido reductivo del amor romántico, sino el amor que se da y el amor que recibe. Pidamos entonces en estos días el don de la fortaleza para sostenernos unos a otros en tiempos de pandemia. Pero sobre todo pidamos la sabiduría que es capaz de saborear aquello que sucede, de distinguir los matices, encontrar aquello que debe permanecer y lo que debemos cambiar y renovar en nuestra vida. Sabiduría para distinguir la buena invitación de Dios a ese encuentro real, a la profundidad de nuestras relaciones. Sabiduría para acudir al cuidado de nuestro planeta. Sabiduría para fomentar la equidad en el reparto de los beneficios y de las cargas de nuestra economía, de nuestra sociedad, de nuestro trabajo. Sabiduría que es la mirada limpia ante el que es distinto de ti, que es distinto de mí. Pidamos entonces hoy este espíritu de fortaleza y de sabiduría en tiempos de pandemia. Sigamos rezando unos por otros. Que Dios te bendiga.